Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día que nos regala para unirnos con su santa palabra. Vamos a seguir con este camino hermosísimo que hemos tenido con el libro del Apocalipsis, recordando que el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación, es el libro de la mente de Dios, es el libro donde hemos encontrado la victoria de Cristo sobre el mal, la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Le vamos a dar gracias al Señor entonces por permitirnos unirnos en esta palabra y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita hacer carne todo lo que veamos el día de hoy. Vamos a ir entonces a esta segunda descripción de la Nueva Jerusalén que está en el Apocalipsis capítulo 21 desde el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9 y siguientes. Vamos a ver qué diferencia hay con la primera descripción de la Nueva Jerusalén que se da en el Apocalipsis 21, pero en el versículo 1. ¿No? Hay dos descripciones que San Juan, el vidente de Patmos, nos va a enseñar sobre la Nueva Jerusalén. Vamos a ver qué nos decía en el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 1. ¿Qué nos decía ahí? Dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra primera desaparecieron y el mar ya no existe. Veíamos cómo se renovaba el cielo y la tierra, y el mar era el símbolo de la morada del dragón, de la morada del mal, y por eso aquí dice, el mar ya no existe. ¿Qué significa con esto del mar no existe? Es que el mal ya no existirá en esta tierra nueva y en este mar, en este cielo nuevo transformado por el poder de Dios. En el versículo 2 nos dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para la esposa. Aquí nos mostraba a la nueva Jerusalén como una novia ataviada, como una novia que estaba lista para ser presentada a Dios, para ser presentada al Hijo, al Cordero de Dios. Y nos explica a nosotros, Efesios en el capítulo 5, versículo 25 en adelante, nos explica que Cristo es el que le atavía a la novia. ¿Qué significa eso? Que le viste a la novia, que le llena de dones, que le llena de gracias, que le embellece a la novia. ¿Quién le atavía a la novia? El mismo Señor. ¿Quién presenta la novia al Señor? El mismo Señor es el que hace esa presentación. Esto está tomado de la tradición de los matrimonios en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los judíos. ¿Qué pasaba ahí? Era que las familiares de la novia estaban reunidos en la casa de la novia, ataviándola a la novia, vistiéndola a la novia, poniéndole bella a la novia. Pero aquí nos dice la palabra de Dios en Efesios 5 que Cristo es quien le atavía. Esto es una cosa rarísima, que el novio sea el que le viste a la novia, ¿no? ¿Y qué sucedía después? Llevaban a la novia a la casa del novio y ahí era el matrimonio. Ahí era cuando el novio le veía por primera vez y ahí se llamaba la presentación de la novia. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo según Efesios 5? Es que Él le atavía y Él se la presenta a sí mismo. ¿Y cómo se la presenta a sí mismo? Como una obra salida de sus manos. Estamos hablando entonces aquí en el capítulo 21 del Apocalipsis, capítulo 1 de la Nueva Jerusalén, representada como esta novia ataviada para el esposo. Ahora vamos a ver la segunda descripción de la Nueva Jerusalén aquí en el tema que nos toca el día de hoy, que nos dice aquí en la Biblia de Jerusalén, la Jerusalén mesiánica, en el versículo 9. ¿Qué dice aquí en el versículo 9? Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me habló diciendo, ya dice aquí San Juan que vino este ángel, uno de los 7 ángeles, que son los que tenían las 7 copas del furor de Dios. ¿Y por qué se presenta este ángel ahora cuando ya pasó todo eso, ¿no es cierto?, de las copas? Ya estamos en que baja la Jerusalén celestial del cielo. ¿Y por qué aparece? Porque este ángel es el que le enseñó a San Juan
en el capítulo 17, 18 del Apocalipsis a la gran ramera. Le presentó también, como se acuerdan, la ciudad de Babilonia o Roma, que era la representación de esa ciudad anti-Dios, donde estaba la anti-ley y donde gobernaba el anticristo. Y veíamos nosotros en el capítulo 18 cómo fue esa ciudad completamente aniquilada por el soplo que bajaba del cielo. Recuerden que bajó un fuego y consumió a la ciudad. Y por eso ahora el ángel le presenta como contraparte, en cambio, a esta nueva otra ciudad. En la primera parte del capítulo 21 le presenta, como decíamos, como novia, ¿no es cierto? Aquí va a ser específicamente, al presentar, le quiere presentar como una mujer, así como le presentó a la gran ramera. Recuerden que la gran ramera, la Babilonia, estaba ataviada de una cantidad de joyas, no tenía una cantidad de joyas, estaba vestida con púrpura, que era el signo de la realeza de ese tiempo, y que las prostitutas de ese tiempo se vestían para digamos, simular ser de la alta sociedad, de la alta realeza, ¿no? Y aquí se le presenta, en cambio, a la ciudad de la Nueva Jerusalén, personificada también como mujer, así como la Babilonia. La una, la gran ramera, y aquí, en cambio, esta mujer, ¿cómo se le presenta? Totalmente lo contrario a la gran ramera, y lo contrario, ¿cómo sería? La purísima, ¿no es cierto? Purísima, inmaculada, intachable. Exactamente como describe San Pablo en Efesios en el capítulo 5. Así le describe, inmaculada, sin tacha. Entonces por eso aparece el ángel que enseñó a la gran ramera a enseñar a esta nueva mujer, y que en esta parte del Apocalipsis es ver a la Nueva Jerusalén personificada como mujer por un lado, y por otro lado personificada como una ciudad. En la primera parte hablaba de la morada, que Dios va a morar con nosotros, recuerden, una parte hermosísima, como Cristo bajaba a morar en medio de sus hijos. Y ahora le pone como una ciudad, como un lugar entonces donde va a reunir a sus hijos. ¿Quién es esa mujer que se aparece ahora entonces como mujer? ¿Ya? Es la esposa del Cordero de Dios, esta esposa del Cordero. Sabemos quién es la esposa del Cordero. ¿Quién me puede decir quién es la esposa del Cordero? La iglesia, ¿no es cierto? Exactamente, la iglesia. Entonces ahora estamos viendo en esta segunda descripción de la Nueva Jerusalén a esta esposa del Cordero, y ahora vamos a saber que la Nueva Jerusalén y la esposa del Cordero es la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Ya? Si el Señor reúne a su pueblo aquí a través de los tiempos, desde que Él funda la iglesia hace 2000 años, Él ha fundado y hizo un pueblo y la reunió ese pueblo dentro de la iglesia. Decíamos que la iglesia en este tiempo es el desierto, ¿no es cierto? Que caminaban saliendo de Egipto, que significa salir del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas que me atan al mundo, para irme al desierto, para escuchar la voz de Dios y ser conducido por Dios. En el final de los tiempos, la iglesia va a ser un solo lugar, como un solo toldo, así le llama el profeta Isaías, y este toldo es la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver qué características el Señor nos tiene preparado como regalo para decirnos a cada uno de nosotros dónde vamos a morar. Ya hoy vamos a ver cómo es la ciudad, cómo es esta ciudad de Jerusalén, que lógicamente San Juan, y esto nos dice, por ejemplo, la exégesis de Monseñor Straubinger, que él utiliza las cosas de la tierra para mostrar la grandeza y el esplendor de esta ciudad, pero porque no hay palabras para describir lo que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Una maravilla lo que nos tiene preparado. ¿Qué dice a continuación? Entonces aparece este ángel que fue el que le presentó en primer lugar la Babilonia, la gran ramera, y ahora le presenta de esta forma: ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero, ¿ya? Aquí entonces aparece la Nueva Jerusalén como ciudad y como esposa. Es importantísimo que nosotros
entremos dentro de esta dimensión, así se llama, de esta dimensión de ser la esposa de Dios. Nosotros sabemos por los padres de la iglesia que si la iglesia es la esposa, significa que cada uno de nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Cuándo va a haber esas bodas del Cordero? Justamente ahora en estos últimos capítulos que estamos viendo, donde ya se dan esas bodas del Cordero, que se casa con su iglesia la esposa y con todos los miembros que somos cada uno de nosotros. San Juan Pablo II, cuando habló de este tema en el 2001, una catequesis bellísima, él dice que tenemos que ver 3 dimensiones de esta nueva Jerusalén personificada como mujer. Y esta es la una, novia, la otra es esposa y la otra es madre. ¿Ya? Estas son las 3 dimensiones de la nueva Jerusalén personificada como una mujer. Recordemos nosotros que ya en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le ponía con la figura justamente de la esposa de Yahvé, de una mujer. Y siempre se ha hablado del amor de Dios hacia su pueblo como un amor conyugal, un amor de entre esposos, porque el amor de entre esposos es el que une, ¿no es cierto?, el cuerpo y el espíritu. ¿Qué nos quiere decir lo mismo con esto? Es que está uniendo el cuerpo, en este caso ya glorificado de cada uno de nosotros, con el espíritu, haciéndonos un cuerpo, un espíritu, pero con Cristo. Ya no con el esposo que tengamos ahora en la tierra, sino con Cristo el Señor. Imagínense, para toda la eternidad. Él es nuestro esposo en esas 2 dimensiones, sin quitar la parte corporal, porque nosotros no podemos quitar esa parte corporal, porque eso fue una herejía de principios de la iglesia, donde se decía que el cuerpo era malo y que se quería más bien mortificar el cuerpo porque era malo. No mortificar el cuerpo porque se entrega y se une a la pasión del Señor, sino porque era malo el cuerpo. Y la iglesia siempre ha dicho que el cuerpo no es malo porque es templo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, cuando tenemos entendido estas 2 dimensiones de cuerpo y de espíritu, nuestra Eucaristía, nuestra comunión con el Señor, va a ser en esas 2 dimensiones. Porque cuando le comemos al Señor no estamos comiendo solamente el Espíritu de Cristo, sino estamos comiendo su carne. Ya estamos haciendo carne con carne. Esto es lo grandioso. Desde ya es así. Nuestros 2000 años han sido así hasta el tiempo que venga el Señor en la segunda venida. Va a ser así. Cuerpo con cuerpo, espíritu con espíritu. Nos estamos todo el tiempo casando, si se puede decir. Nos estamos uniendo al Señor todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que cuidar que este cuerpo sirva para dar gloria a Dios, no para dar gloria a los hombres, ni para demostrar que somos algo aquí en la tierra. Este cuerpo siempre tiene que ser el vehículo de unión con Cristo en la carne. ¿Ya? Esto es importantísimo, porque nosotras todas vamos a tener estas 3 dimensiones ya en la vida eterna cuando estemos en la iglesia Nueva Jerusalén. Es una belleza esa dimensión de unión, porque el cuerpo que tendremos será glorioso, pero será cuerpo. No seremos solamente un espíritu que flota. Ahorita la gente que muere sí puede ser solamente un espíritu, es solamente un espíritu. Pero nosotros cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén tendremos cuerpo glorificado, que la iglesia dice que no sabe cómo será, pero es un buen cuerpo glorioso. Entonces nosotros vemos estos 2 ejemplos, ¿no? En Mateo 17, versículo 1 y siguientes, este encuentro que tiene Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, donde nuestro Señor Jesucristo cambia, ¿no es cierto?, cambia su cara y dice que su cara se vuelve resplandeciente y sus vestiduras, que es lo más importante, porque nosotros tenemos conciencia de que la cara del Señor se hace brillante, ¿no? Pero no tenemos conciencia de que las vestiduras, por eso las vestiduras
en todo el Apocalipsis ha tenido un punto importantísimo de ser blanqueadas con la sangre del Cordero. ¿Qué significa blanqueadas con la sangre del Cordero? Nuestras vestiduras es que hemos sido revestidos del don mismo de Dios, de Cristo. Por eso Cristo, el Señor, ahí en el Monte Tabor, aparece con las vestiduras, dice ahí, blancas como la nieve, así dicen, blancas como la nieve, resplandecientes. Y ahí también vemos cómo los discípulos no le reconocen un principio al Señor y después ya viene la voz de que baja del cielo, donde ya incluso les da hasta miedo por enfrentarse a algo sobrenatural, ¿no es cierto? Sobrenatural. También leemos nosotros en Mateo 28 dos situaciones que es justamente cuando el Señor resucita. ¿Y qué pasa cuando María Magdalena llega al sepulcro? Lo primero que hace es ver a un ángel que está sentado sobre la piedra del sepulcro, que era redonda, ¿no? Redonda, y que esta piedra del sepulcro donde estaba sentado el ángel, María Magdalena, ¿por qué no ve que es un ángel? Porque el ángel, dice ahí la palabra de Dios, que tenía cara de relámpago y vestiduras resplandecientes. Esto nos puede hablar un poco del cuerpo glorioso que tendremos cada uno de nosotros. Eso nos puede dar, porque cuando Cristo se aparece a María Magdalena y María Magdalena no le reconoce, ya estaba su cuerpo transfigurado, ya estaba su cuerpo cambiado, ¿no? Esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta para conocer cómo nosotros seremos también cambiados, transfigurados por el poder de Dios, pero que estamos en carne. Eso no tenemos que perder de perspectiva para no creer que todo es espíritu y solo espiritual. No, todo aquí en la tierra, ya desde aquí, es carnal. Nuestro encuentro con Cristo, como digo, es carnal, carne con carne, espíritu con espíritu. Es la descripción que, por ejemplo, hace San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, cuando habla del matrimonio, ¿no? Del matrimonio entre hombre y mujer. Es la misma figura, pero que se dará plenamente ahora aquí en el capítulo 21 en el sentido de esposa del Cordero. Recordar que la iglesia es esposa, pero recordar que cada uno de nosotros somos también la esposa del Cordero. En estas tres dimensiones que mencionaba, novia, esposa, madre, nosotros ya tenemos que entrar en la dimensión de la fecundidad. Esto es importantísimo. Esto es lo que mencionaba, como decía, en una homilía el Papa San Juan Pablo II en el 2001, cuando hablaba de este tema, cuando hablaba de la iglesia esposa. Decía que la iglesia esposa tiene la característica de ser fecunda en el amor y que la iglesia misma se convierte en una fuente de amor. ¿Cómo funciona esta fuente? Nos dice San Juan Pablo II, que esta fuente va al Padre, la fuente del amor, viene, del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo, como una cascada, como una fuente, ¿no? Y de ahí a la iglesia. Y ese amor que recibe así del Padre al Hijo, al Espíritu Santo, desde el Padre en el Hijo, por medio del Espíritu Santo, a la iglesia, para fecundar a cada uno de nosotros como hijos. Y como hijos futuros también, como digo, esposas de Cristo, hombres y mujeres, esposas de Cristo, hombres y mujeres. Pero ¿de dónde viene eso? Del amor del Padre. Porque el Padre, ustedes conocen, no le perdonó ni siquiera a su Hijo, sino que dice la palabra de Dios que envió a su Hijo por amor. ¿Cuál es el mandamiento primero que nos pone aquí en Juan 15:12? El mandamiento que nos deja el Señor: ámense los unos a los otros como yo les amé. No con un amor menor, no con amor de nosotros, que nosotros podemos tener de pronto un amor comercial. ¿Qué es el amor comercial? Yo te amo si tú me devuelves algo. Yo te respondo mientras tanto que tú me des señales de ese amor. Aquí estamos hablando de amar según Cristo. ¿Y cómo ama el Señor? Sin límites y sin ver nuestra condición, sea ya de estar en gracia o sea ya estar en pecado. El Señor nos ama eternamente. Como nos dice también Juan 13:1, nos amó hasta el extremo, hasta entregarse por completo. Y ese amor se llama amor oblativo. ¿Cómo es el amor de la dimensión de la fecundidad de Dios? Es oblativo. Sabemos lo que es oblativo, ¿no es cierto? Oblativo, que se entrega totalmente
por medio de un sacrificio que se hace nada. Y ese es el amor que estamos llamados cada uno de nosotros a dar y a hacer. ¿Con quiénes? Con todas las personas que nos rodean, con todos. Tenemos que tener ese amor fecundo, oblativo, porque estamos recibiendo ese amor desde el mismo Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, directamente a cada uno de nosotros, ¿no? Esto es importantísimo. Y el Señor deja la iglesia para derramar su amor todo el tiempo, para en ese amor ser fecundo y dar a luz otros hijos. Para en esa fuente ya viene, yo recibo del Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, yo recibo para dar ese amor a otra persona y de ahí salga otro hijo de Dios. Siempre tiene que ser fecundo. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta parte de la fecundidad del amor de la iglesia. Y así es como se presenta la Nueva Jerusalén, fecunda, llena de hijos. ¿Qué nos dice el Salmo 48? Nos dice que la Nueva Jerusalén, el monte Sión, el otro nombre como se conoce, la Nueva Jerusalén, dice, verá hijos venidos de todas las naciones. ¿Cuál es la característica de la esposa de la Nueva Jerusalén? Es que tiene hijos de todas las razas y condiciones y de todas las naciones. Ya no solamente de un pueblo, del pueblo de Israel, ni siquiera solamente del nuevo pueblo de Israel que somos nosotros, sino de todas las naciones. El Salmo 48 dice, vi hijos tuyos que vienen de Rahab, pueblo pagano, que vienen de Tiro, pueblo pagano, de Egipto, pueblo pagano. Aquí en la Nueva Jerusalén nos encontraremos con todo tipo de hijos, de los hijos que incluso de pronto ahora estamos, digamos, hasta despreciando porque no son católicos, de todas las naciones. Ese es el poder de Cristo que brillará aquí en la Nueva Jerusalén. ¿No les parece hermosísimo esto? Ese amor fecundo que va a alcanzar límites que nosotros a veces ponemos y solo se salvan estos. Este amor no tiene límites y veremos en la Nueva Jerusalén y subir, como dice el profeta Isaías también en el capítulo 45, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que veremos subir a ellas reyes de todas las naciones, que veremos subir ahí esclavos, libres, todo tipo de personas subir a la Nueva Jerusalén. Más bello que esto no hay. Será un encuentro con todos los hijos de Dios rescatados por el amor de Cristo, pero seremos multitudes, seremos Dios mediante multitudes. ¿Qué dice entonces a continuación aquí en el capítulo 21, que es nuestro texto, que vamos a seguir caminando? Dice aquí, versículo 10. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. ¿Ya? Aquí ya vamos a comenzar a ver la descripción de la Nueva Jerusalén como ciudad. Hemos hablado como esposa, como madre, como novia, ¿no es cierto? Ataviada por el Cordero, con ese amor fecundo y que va a atraer a gente de todas las razas, pueblo y nación. Ahora vamos a comenzar a entrar a ver como ciudad. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí inmediatamente que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Aquí comienza ya el ángel a mostrarle al vidente de Patmos, y que toma también del libro de Ezequiel 42, las mismas palabras de Ezequiel también le suben a un monte alto, exactamente, les voy a leer exactamente, dice, en visiones divinas me llevó a la tierra de Israel y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad. Esta visión que tiene San Juan ya la tuvo Ezequiel, y Ezequiel también ve la ciudad, pero más que como ve aquí San Juan, más la ve como un templo, ¿no? Y esto nosotros encontramos en Ezequiel de los capítulos 40 al 48, 8 capítulos de Ezequiel que describen esta Nueva Jerusalén, pero como santuario, como templo. Aquí San Juan nos va a describir tal cual una ciudad
como las había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como las había en el Antiguo Testamento, con sus muros, con sus murallas, exactamente a una ciudad. Pero ¿cómo comienza a describirla? Con el resplandor y la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios que se traduce en el hebreo muchas veces como la Shekinah, que ustedes han conocido, ¿no es cierto? ¿Qué es esa gloria de Dios? Es la presencia de Dios. Cuando Dios está presente, y recordemos que todo lo que vamos a leer más adelante es la presencia de Jesús en medio de la ciudad, la presencia del Padre en medio de la ciudad, la presencia de Dios. Y como Dios es un resplandor infinito y poderoso, brillante, maravilloso, lo que va a describir aquí es puro brillo, pura bendición, pura luz, una luz inextinguible, inacabable. Nos comienza a mostrar a nosotros, sus hijos, esposas del Cordero, nos comienza a mostrar qué casa preparó el novio. Recuerden que estamos como en una liturgia, si se puede llamar así, una liturgia matrimonial al estilo judío como vivía el Señor. Decíamos cómo se la presenta. Después que hace el novio, decíamos, la lleva a la casa, ¿no es cierto? Esto es lo que está haciendo en esta parte de la liturgia matrimonial con cada uno de nosotros, llevarnos a la casa que nos tiene preparada y que baja de junto a Dios. Imagínense lo que es esto, ¿no? Vamos a ver entonces, dice, tiene la gloria, que es la presencia de Dios, el resplandor de la presencia de Dios, ¿no? Dice aquí, tiene su resplandor, y dice, su resplandor era como una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino, ¿ya? De lo que estuve investigando, el jaspe de ahora no es el mismo jaspe de la época de San Juan. El jaspe ha cambiado muchísimo y ahora el jaspe es medio opaco, pero el jaspe de la época de la palabra de Dios es brillante. Nos tenemos que imaginarnos como un diamante, ¿no? Diamante, por eso aquí la palabra de Dios dice jaspe cristalino, como que fuera un diamante cristalino. ¿Qué está mostrándonos con todas estas piedras? Las piedras, nos dice el exégesis de Monseñor Straubinger, nos hablan de los aspectos que reflejan la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Todos los aspectos de Dios brillan. Y ese brillo se refleja en la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? El brillo de quién es Dios se va a reflejar en la Nueva Jerusalén. Y vamos a ir viendo cómo nos sigue describiendo aquí, ¿no? Entonces, como un jaspe. El jaspe también tiene la característica que puede tener varios colores. Generalmente es verde, pero puede ser rojo, puede ser marrón. Pero aquí al ponernos cristalino, lo más nos da a entender que sea como un diamante que brilla, ¿no? Que brilla. Esto es importante. Después dice el versículo 12, tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y nombres grabados, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ya? Aquí nos está hablando de que la ciudad tiene estas murallas, donde tiene 12 puertas. Y aquí vamos a hablar de dos aspectos, así como en la esposa había esta dimensión, ¿no es cierto?, de fecundidad, ¿ya? Aquí también vamos a encontrar dos aspectos de la Nueva Jerusalén como iglesia, ¿ya? Dice aquí entonces que tiene 12 puertas, sobre las 12 puertas están sentados los ángeles y los nombres de las 12 tribus grabados aquí, ¿ya? Aquí primero la tribu de Judá, aunque Judá no era el primer hijo de Jacob, sino era Rubén, pero se le pone primero a Judá por ser la tribu que pertenecía a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí está toda la tribu que nosotros podemos encontrar los nombres de la tribu en el Apocalipsis, en el capítulo 7. Ahí, primero la tribu de Judá, después la tribu de Rubén, después la de Gad, de Aser, de Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ya esas 12 tribus que están aquí anotadas.
aquí vamos a ver cómo la iglesia ya del tiempo final, ya esta nueva Jerusalén, acoge perfectamente a la Israel de la carne, que son los judíos de las 12 tribus, ¿no es cierto? Y al Israel de Dios, que somos nosotros cristianos, las que ya Cristo con su poder rescató. Estos dos pueblos, aquí se unen estos versículos, según San Ambrosio, se junta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ya, eso vamos a ver. Aquí hay una particularidad, es que en uno de los nombres, que si no conocemos mucho los nombres de las tribus del pueblo de Israel, no nos dimos cuenta cuando leí, pero no aparece la tribu de Dan, que es una de las tribus originales, sino aparece el nombre de Manasés en su lugar. Al oriente, ¿ya? Y aquí vamos a ver algo hermosísimo. La Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, ¿ya? Cubo perfecto, vamos a ver por qué. Esto es impresionante, ¿ya? Estas puertas, estas 3 aquí, ¿no es cierto? En una cara, 3 en otra cara, 3 en otra cara, 3 en otra cara. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía, o sea, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan, en cambio aquí, los 12 nombres ¿de qué? De los apóstoles. Aquí va a estar escritos todos los apóstoles, por eso aquí se está uniendo, como decía hace un momento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciéndonos con esto? ¿Ya? Esto es algo importantísimo que nosotros debemos conocer. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que parece que no tiene mucho que ver. Verán que estamos hablando del lugar donde vamos a vivir eternamente, ¿no? Recuerden que no vivimos en el cielo como conocemos la idea de que alguien se muere y se va al cielo, porque está en espíritu, no ha resucitado todavía. Aquí es cuando ya tenemos cuerpo, donde vamos a vivir, y por eso el Señor nos presenta una ciudad resplandeciente, brillante, y que tiene forma de un cubo perfecto. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué, porque esto es importantísimo, esto es parte de la medición de la ciudad, ya vamos a ver. Pero ¿qué hay en estas dos dimensiones? Como decíamos, en la dimensión de esposa, habían estas 3 partes, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hay? En esto hay catolicidad. En las puertas con los nombres de los tribus de Israel, y en la muralla que están los nombres de los 12 apóstoles, hay apostolicidad. Eso es lo que nos está diciendo. Recordemos que la Nueva Jerusalén es la iglesia, ¿no? Y esta iglesia tiene estos 2 sentidos marcadísimos que nos pone como figura con esto de las puertas y los muros. ¿Ya? ¿Qué dice la iglesia? Catecismo, y el Catecismo de la Iglesia Católica aquí, 830, nos dice, ¿qué nos dice de la catolicidad? Nosotros, ¿qué sabemos normalmente que es ser católico? Católico, la palabra católica, ya, universal, ¿no es cierto? Pero eso de el sentido o de la dimensión universal es la que muchas veces no conocemos. Creemos que universal es porque geográficamente está en todas partes. Pero no estamos hablando de geografía, ¿ya? No estamos hablando de que de pronto la iglesia está en cada lugar del planeta. Eso sería como una dimensión geográfica de universalidad, de catolicidad. Es importantísimo saber que nosotros en la morada eterna está esta dimensión de catolicidad, de que somos católicos. ¿Qué tiene, nos dice el catecismo, en 830 y siguientes, número 830 y siguientes, qué tiene esto de catolicidad? Tiene 2 sentidos la catolicidad, la universalidad. Da el sentido de integridad, por un lado, y el sentido de plenitud por el otro, ¿ya? Aquí vamos a hablar de algo que deberíamos como católicos saber todos, pero nadie sabe. Creemos católico universal, está en todas partes. No, no es geografía, como vuelvo y repito. ¿Qué significa, ya? En estos 2 sentidos de integridad y plenitud, es que estos 2 sentidos nos manifiestan que el católico es, en primer lugar,
porque está todo Cristo, integralmente y plenamente está todo Cristo en la iglesia. Eso significa universal, está todo. Cristo todo, ¿cómo? Como cabeza del cuerpo, como nos dice Efesios en el capítulo 1, ¿no es cierto? Sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, ¿qué es universal? Que todo Cristo está en la iglesia. ¿Ya? Si ven que no tiene nada que ver con geografía, ni mucho menos, ¿no? Está todo Cristo y todo Cristo está actuando aquí. ¿De qué forma? Sabemos que nuestro Señor es profeta, sacerdote y rey. Plenamente, íntegramente, universal, está obrando en la Iglesia Católica con estas tres formas, como rey, como profeta y como sacerdote, ¿no? Como no es clase de esto, ya voy a subir en estos días un video solo de esto y ahí podrán enterarse de lo que es católico completamente, ¿no? Aquí van a ver cómo entonces el Señor obra en cada miembro de manera integral, se puede decir de manera católica, universal, integral, plena, ya plena. Cristo es el que obra y el que derrama todas las gracias y sobre todo nos explica el catecismo que nos dio toda la revelación que necesitamos para salvarnos. Eso significa universal. Nos dio toda la revelación, toda la gracia, todos los sacramentos, todo lo que el Señor vino a hacer y lo que dijo que tengo que subir al Padre para mandarles el don más grande. ¿Cuál era el don más grande que mandó? El Espíritu Santo. Todo, integral, pleno, universal, obrando en la iglesia. ¿Cuál es el otro sentido? Entonces, por un lado, este sentido, y por otro lado, Cristo todo, recordemos, por eso es universal, por eso es católico, Cristo todo. Y el otro es que la iglesia nunca se queda solo para la iglesia. Esos dones que recibe del Cristo total, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? Llevarlo a todos los hombres, no solamente a los católicos. Esa universalidad, ese don que recibimos de Dios, ¿ya? Y eso está expresado con la presencia de las 12 tribus de Israel. ¿Qué les parece? Esa catolicidad, eso es lo que va a llegar a la Nueva Jerusalén. Por eso les decía, hombres de toda raza, pueblo y nación, como nos dice ese cántico bellísimo del Apocalipsis 6. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que la iglesia llevó a todos los hombres, no solamente a los católicos, a los santos, a los que están en gracia, a todos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y eso está también en Mateo capítulo 28, es que nos dice el Señor, ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A todos los pueblos, a todos los hombres, a todos, sin excepción. ¿Cuál es nuestra misión? Por eso nuestra misión siempre va a ser hacia afuera. ¿Qué nos viene diciendo el Papa Francisco todo su pontificado? ¿No es cierto? Que somos una tienda de campaña, que vayamos hacia afuera, que no nos quedemos, porque esa es la única forma de ser católico, de ser universal, llevar a los demás lo que he recibido dentro. ¿Quién está plenamente dentro del cuerpo de Cristo? Los bautizados, como sabemos. Pero nos dice aquí el catecismo que tú puedes estar incorporado al cuerpo místico que es la iglesia. Tú puedes estar incorporado por el bautismo, pero dice ahí, puedes no salvarte si estás en el cuerpo místico de la iglesia, de cuerpo y no de corazón. Esas son palabras textuales del catecismo. Puedes no salvarte si estás solo de cuerpo, ¿no? O sea que de nada, como decíamos la semana pasada, me alaban con la boca, pero tu corazón está lejos de mí, nos decía el Señor la semana pasada, ¿no? Ahí dice, puedes no salvarte. En cambio, una persona que de pronto no esté plenamente incorporada, pero que busca hacer el bien, puede salvarse. ¿Por qué? Por la sobreabundancia que Cristo, la cabeza, pone en la iglesia y da todo el arca, se llama el arca de la salvación, todo el depósito de la fe, lo pone en disposición de todos los hombres. Porque el Señor Dios, en su designio, creó una sola raza, ¿no es cierto? Un solo pueblo, no hizo muchas razas.
Solo creó a la humanidad. ¿Y qué quiere para la humanidad? Todo. ¿Y cuál es el medio para que llegue ese todo a la humanidad? Es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Eso es el católico. Y esa es la catolicidad que se expresa en estos nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué se expresa? Esta apostolicidad. Nosotros decimos que la iglesia es una santa católica y apostólica, ¿no? Esa sería la apostolicidad con estos 12 nombres en los muros de los apóstoles, es que está fundada sobre los apóstoles. Eso nos dice San Pablo claramente en Efesios 2, versículo 20, que la iglesia está fundada sobre los apóstoles, y aquí pone la idea en esta segunda dimensión de la que estamos viendo, de la Nueva Jerusalén. Veíamos de esposa fecunda, ¿no es cierto? Y ahora como iglesia. Nos pone que ahí somos piedras vivas, nos dice San Pablo, de la edificación del santuario celestial. Entonces están aquí como que fueran piedras, como símbolo, lógicamente, y con esas piedras estaremos cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI en una homilía que hace sobre esto? Y que explica, me parece hermosísimo, dice que así como el pueblo de Israel de la carne, los judíos, están bajo una tribu, así como Jesús estuvo bajo la tribu de Judá, nosotros, pueblo de Dios, estamos también bajo el nombre de un apóstol. Cada uno de nosotros somos, si se puede decir, de la tribu de uno de los apóstoles. Cada uno puede ser de la tribu de Pedro, tú puedes ser de la tribu de Juan. Estaremos reunidos como tribus, como pueblo, ¿ya? Bajo estas cabezas, como edificación fundadas y asentadas sobre los apóstoles. Por eso se hace iglesia cuando nosotros estamos en obediencia, formándonos debajo de la cabeza del Papa. Por eso es importantísimo estar en obediencia al Papa y a los obispos para que haya esta apostolicidad, para estar cimentados donde debemos estar y para estar cimentados el día que nos toque llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué les parece? Todo lo que estamos haciendo ahorita es cimentando para estar ya en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Versículo 15. El que hablaba conmigo, o sea el ángel, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Ya aquí viene lo de la medición, que uno puede decir, ¿qué nos importa cuánto mide algo, no? Nosotros ya vimos en el Apocalipsis capítulo 11, antes de que se presenten los dos testigos, y ustedes si quieren pueden revisar en la página de YouTube esta explicación que es importante, que ya apareció también un ángel midiendo la Jerusalén terrestre, que era en ese caso la iglesia terrestre en el tiempo de la persecución. ¿Qué significaba medir a la iglesia terrestre, la Jerusalén de aquí, ¿no? ¿Qué significaba en Apocalipsis 11? Era ver cuán fiel eras al Señor. Esa era la medida. Cuán fiel eras al Señor, cuánto respondías a la gracia de Dios y cuánto te conducías según las normas y los preceptos de Dios. Ahora vemos otra nueva medición y la característica que pone aquí San Juan es que es con caña de medir de oro, ¿ya? Para decir que todo lo que está dentro de la Nueva Jerusalén, el oro era utilizado ya desde el tiempo del templo de Moisés en el desierto para significar que eran las cosas que eran dedicadas a Dios. Por eso pone caña de oro para decir que toda la Nueva Jerusalén es un templo dedicado a Dios. Es un lugar donde está Dios y no puede haber menos que oro. Ya este oro siempre ha sido este metal precioso que nos indica esta presencia de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice aquí caña de medir? ¿Qué va a medir en este caso? Ya esto es lindísimo. En un caso nos medía, digamos, la fidelidad nuestra, la respuesta nuestra al amor de Dios. En este caso, que va a medir este cubo perfecto, que es la Nueva Jerusalén, le va a medir ¿qué cosa? Esta Nueva Jerusalén baja ¿de dónde? De lo junto del cielo, Entonces, no es mano de los hombres, es hecha por Dios. ¿Qué va a medir?
En un caso medía mi fidelidad, respuesta a Dios, ahora va a medir la obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios. Eso significa la medición. Nos está diciendo que el lugar que nos tiene preparada como esposa, la casa donde mi marido me va a llevar, es perfecta, es luminosa, está llena del poder de Dios, de la gloria de Dios. Viene a morar en medio de nosotros. Ya más siento que esto no hay, ¿no es cierto? Donde estamos reunidos de la catolicidad, de todas las naciones estamos reunidos para darle gloria a Dios eternamente. Esa obra, entonces, ¿cuál es la medida perfecta? Por eso dice a continuación aquí el siguiente versículo. Nos dice, la ciudad es un cuadrado, su longitud es igual a la anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Tenía 12,000 estadios, aquí dice, de longitud, 12,000 estadios de anchura y 12,000 estadios de altura, ¿no? Aquí 12,000. ¿Ya? 12,000, 12,000, 12,000. Esto de aquí, nosotros sabemos que el 12 tribus, 12 apóstoles, representan al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Al pueblo de Dios en su totalidad. El 1000 representa multitud, ¿ya? 12,000 significa la multitud de todo el pueblo de Dios, de todos los rescatados que son de todas las naciones. La medición daba 12,000 por 12,000 por 12,000, da 2,220 kilómetros cuadrados que mediría este cubo. ¿Saben cuánto es 2,000? Me puse a ver un mapa porque digo, quiero saber cómo es, ¿no? Esa es la medida que nos está dando la palabra de nuestra morada, que es una ciudad, que es la iglesia. ¿Ya? Qué increíble, ¿no? Nos está diciendo que es un cuadrado resplandeciente, hermoso, y que tiene las mismas dimensiones, todo el cubo, entonces es gigantesca. ¿Ya? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que alberga a multitudes, porque ahí estará con el Señor habitando no solamente los rescatados por la sangre del Cordero, sino también los ángeles de Dios. ¿Sabían? Los ángeles también estarán viviendo en la Nueva Jerusalén con nosotros. Esto de aquí nos lleva a algo hermosísimo que encontramos en Primera de Reyes 6, versículo 19, ¿ya? ¿Cómo medía el santo de los santos? ¿Recuerden cuál era el santo de los santos? En el templo, allá tanto de Moisés como el de Salomón. Había lugares que se llamaban, ¿se acuerdan? El santo. No tengo dónde anotar. Aquí era el santo y aquí era el lugar del santo de los santos. Este lugar de aquí, donde estaba el arca de la alianza, ¿ya? Este santo de los santos era un cubo perfecto, igualito que la Nueva Jerusalén, ¿ya? ¿Cuánto medía este cubo? Dice a 20 codos, que no sé cuánto se haya. Tenía 20 codos por 20 codos. Era un cuadrado perfecto, recubierto absolutamente de oro. Era la Nueva Jerusalén, igualito. ¿Qué había en el santo de los santos? Como ustedes saben, el propiciatorio, ¿no? Los dos querubines y el arca de la alianza, que era donde Dios bajaba con su gloria y hablaba a los profetas, en este caso Moisés, y después al sumo sacerdote, que es el único que podía entrar al santo de los santos, ¿ya? Dieron este cubo perfecto que nos habla, como aquí bajaba la gloria de Dios, nos está hablando que es lo mismo la Nueva Jerusalén, pero en gigantesco, donde ya no abarca solo a uno que entraba Moisés o el sumo sacerdote, sino a todos nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que todos nosotros viviremos eternamente cara a cara con nuestro Dios, en este cubo, gigantesco cubo, ¿ya? El cubo en el lenguaje bíblico, interpretado por los estudiosos de la palabra de Dios, representa la perfección, por eso es cubo. Todo mide exactamente igual todo, perfecto. Era matemáticamente perfecto, ¿ya? Y también nosotros, en el tiempo de ahora de la iglesia que está en el desierto, tenemos algo que debería ser como un cubo, pero digamos que se parece a un cubo, que es ¿qué cosa? ¿Qué tenemos ahora? El sagrario. Miren qué belleza, ¿no? Entonces el santo de los santos, el sagrario,
la nueva Jerusalén. ¿Cómo es el sagrario? También está recubierto de oro todo por dentro, igual a la manera del santo de los santos. Antes, ¿qué tenía? El pan bajado del cielo, que era el maná. ¿Qué tenemos ahora? La Eucaristía. Ya, es increíble. ¿Qué está aquí? Cristo mismo ya, con su cuerpo, alma y divinidad. San Ambrosio dice que toda esta representación del muro, de las piedras preciosas, de todo, podemos nosotros ver el reflejo de quién es Dios, de la majestad de Dios, como decíamos. Ya no alcanzamos a ver lo de las piedras, vemos la próxima semana, y ahí hablaremos más profundamente de qué significa estas piedras, el reflejo. Pero ¿qué dice San Ambrosio? Dice, es necio, utiliza la palabra, es necio pensar que todo eso, que solamente es hablarnos espiritualmente lo que significa, dice es necio. Dice, ¿qué impide a Dios darnos esa morada eterna física? Entonces le vamos a dar gracias al Señor. Continuamos la próxima semana con esto tan bello que es nuestra morada eterna. Vamos a bendecirle a nuestro Señor Jesús y vamos a poner la presencia de Dios para verdaderamente darle gracias a Él por todo lo que nos ha permitido conocer hoy de su ciudad santa, porque nos lleva a esa morada perfecta, hecha de sus manos mismas, donde está su mismo resplandor y sobre todo donde está Él mismo, nuestro bien supremo. A Él le damos todo honor, toda gloria, a Él le bendecimos en este día, a Él le agradecemos y le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.